Taller de Matemática Aplicada. Módulo 3. Tópicos de álgebra lineal. Capítulo 3. Independencia lineal de vectores y matrices. En este módulo nos interesaremos en las estructuras lineales. Ya nos hemos encontrado con ellas en los cursos previos de matemática, aunque nunca las hemos estudiado de manera general. En primer lugar, definiremos qué es una combinación lineal de elementos. Supongamos que tenemos un conjunto B, cuyos elementos son X, Y y Z. Una combinación lineal de estos será cualquier expresión de forma C1 por X más C2 por Y más C3 por Z, donde C1, C2 y C3 son números reales y se denominan coeficientes. Esta definición permite generar infinitas estructuras, como por ejemplo 2x más 5y más e por z, donde C1 vale 2, C2 vale 5 y C3 vale e. Ahora, hay otras estructuras que son un poco menos obvias. Por ejemplo, estas dos estructuras también son combinaciones lineales de los elementos del conjunto B. Pausa el video ahora y trata de determinar cuánto valen los coeficientes en cada caso. En la primera expresión, C1 vale 1 y por eso no se escribe, mientras que C2 vale 0, por lo que el término con y no está presente. C3, en este caso, vale menos 3. En la segunda estructura presentada, C1 y C3 valen menos 1, mientras que C2 vale 3. Las combinaciones lineales pueden extenderse a cualquier conjunto. Observemos qué pasa con el conjunto de monomios D. Este está compuesto por todas las potencias enteras no negativas de x desde 0 hasta n. La combinación lineal genérica de sus elementos es la siguiente, la que no es más que un polinomio genérico de grado n. De hecho, si el conjunto D incluyese a las infinitas potencias enteras no negativas de x, su combinación lineal permitiría generar cualquier polinomio. Estudiemos ahora el conjunto B, formado por los vectores 1, 2, 3 y menos 2, 3, 1. Su combinación lineal genérica es la siguiente. Ahora, ¿es posible asignar valores a C1 y C2 de modo de obtener el vector nulo? Claramente sí. Si ambos valen 0, la combinación lineal generaría el vector nulo. Ahora, ¿será posible generar el vector 1, 2, 3? En este caso, al ser uno de los elementos del conjunto B, si C1 vale 1 y C2 vale 0, podremos hallarlo. ¿Y podremos generar el vector 0, 7, 7, por ejemplo? Aquí la respuesta ya no es tan obvia. Tampoco lo es, por ejemplo, si pedimos generar el vector 1, 9, 5. Entonces, como vemos, hallar C1 y C2 para ciertos casos es sencillo y casi trivial, mientras que para otros es más complicado y requiere algún método analítico. Estudiemos estos dos últimos casos. Comencemos con el primero. Noten que para resolver esto, podríamos plantear un sistema de ecuaciones lineales donde C1 y C2 fueran las incógnitas y existiese una ecuación para cada componente. Si escribimos esto como una matriz aumentada, podemos ver que la misma se puede formar directamente con los vectores originales sin necesitar escribir el cel. Ahora, solo basta aplicar el método de Gauss-Jordan y vemos desde aquí que C1 debe valer 2 y C2 debe valer 1. Es decir, el vector 0, 7, 7 puede pensarse como 2 por 1, 2, 3 más 1 por menos 2, 3, 1 y es una combinación lineal de ellos. Si hacemos lo mismo para el vector 1, 9, 5, obtenemos lo siguiente. Noten que el sistema de ecuaciones propuesto es incompatible, por lo que no hay manera de expresar el vector 1, 9, 5 como una combinación lineal del 1, 2, 3 y del menos 2, 3, 1. Hay distintas formas de expresar verbalmente las conclusiones a las que acabamos de llegar. Decir que 0, 7, 7 es una combinación lineal del 1, 2, 3 y el menos 2, 3, 1 es equivalente a decir que depende linealmente de ellos, o que el conjunto que los incluye a los tres es linealmente dependiente. Por otro lado, decir que el 1, 9, 5 no es una combinación lineal
de 1, 2, 3 y de menos 2, 3, 1 es equivalente a decir que no depende linealmente de ellos o que el conjunto que los incluye es linealmente independiente. La dependencia e independencia lineal no es un concepto nuevo para ustedes, ya ha aparecido en el estudio de las ecuaciones diferenciales y por suerte con una definición análoga. Estudiemos ahora distintas metodologías para determinar si un conjunto dado es linealmente dependiente o independiente. Veremos tres formas para llegar a esta conclusión. En primer lugar, podemos plantear lo mismo que antes, que uno de sus elementos puede escribirse, o no, como una combinación lineal de los restantes. Si encontrásemos valores para C1 y C2 que lo permitan, el sistema será linealmente dependiente. Un método análogo es plantear una combinación lineal entre todos los elementos y hallar los coeficientes que permitan generar el vector nulo. Como el CEL a plantear es homogéneo, será sí o sí compatible. Si posee como única solución la trivial, es decir, si C1, C2 y C3 deben ser 0, el sistema será linealmente independiente. Ahora, si el sistema es compatible e indeterminado y podemos hallar otras formas de generar el vector nulo, además de la solución trivial, el sistema será linealmente dependiente, ya que podremos expresar uno de los vectores en función de los restantes. Planteemos las matrices aumentadas para cada caso y resolvamos los sistemas. Vemos que por ambos métodos llegamos a la conclusión de que el sistema es linealmente dependiente. Una forma alternativa para responder esta pregunta propone utilizar los vectores del conjunto como renglones de una matriz. Y debemos obtener la forma escalonada de esta matriz, es decir, debemos hacer una reducción gaussiana o por Gauss-Jordan, lo mismo. Al hacerlo, el sistema será linealmente independiente si y solo si el rango de esta matriz es igual a la cantidad de elementos del conjunto. Esto es lógico, ya que si el rango disminuye es porque una de las filas se anula en la reducción gaussiana, y si esto sucede es porque pudo expresarse como una combinación lineal de las otras, lo que permite que se anule al aplicar operaciones válidas entre renglones. Ampliemos conceptos. ¿El conjunto de matrices mostrado es linealmente dependiente? Ok, bueno, esto se puso un poco sádico. Hasta ahora veníamos trabajando con vectores, pero sin embargo, la idea de linealidad es general, por lo cual podemos intentar aplicarlo a matrices. Si el conjunto dado es linealmente dependiente, deberíamos poder hallar coeficientes C1, C2 y C3, no todos nulos, de modo que la combinación lineal de las matrices del conjunto generen, como resultado, la matriz nula. Listo, ya encontramos una metodología análoga a las vistas. Pausa el video ahora y trata de responder la pregunta. Si trabajamos elemento a elemento, podemos plantear un sistema de ecuaciones lineales y reducirlo por el método de Gauss-Jordan. De aquí vemos que el CEL es compatible determinado y por ende linealmente independiente.